Bueno, a ver si me acuerdo de todos. Actualmente, y hace 16 años, soy párroco de San Bartolomé de Torreblanca, en esta parroquia, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes también en esta parroquia, soy miembro de la Comisión Diocesana de Parroquias, miembro del Consejo de Asuntos Económicos, tanto de la plenaria como de la permanente, profesor de nuestro seminario, conciliario de cursillos de cristiandad y también delegado de las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso, lo que antes se llamaba delegación de ecumenismo, tanto en la relación con las demás confesiones cristianas, ortodoxos y protestantes o evangélicos, y también con las religiones no cristianas, que básicamente en nuestra diócesis se limita a la relación con el mundo musulmán y está un poquito aún por poner en marcha un acercamiento, aunque sea una realidad muy reducida, el tema del budismo presente aquí en la diócesis. Mi infancia, una infancia feliz, una familia donde hemos experimentado siempre mucho el amor y el interés unos por otros, donde la casa siempre estaba llena de primos, de amigos, de abuelos, porque siempre hemos sido de una cultura de cuidar a los nuestros, cosa que también hoy ya se ha perdido mucho, no solamente aquí, sino también allá. Pues desde pequeñitos, desde muy pequeños, llevados por las abuelas a la iglesia, participando del culto de la parroquia, y desde que inició la catequesis, pues con 6 añitos íbamos a primero de catecismo, pues ya no dejábamos más la parroquia hasta la confirmación y después los grupos de jóvenes. Entonces, vamos, mi relación con la fe y el despertar a la fe, yo diría que algo connatural y se hizo pues eso, con esa naturalidad. Considero muy importante en mi itinerario personal la relación que mantuve siempre con mi párroco, pero yo creo que desde muy pequeño apuntaba maneras, porque mi apodo entre los compañeros, los amigos, era Padreco, algo así como Curica. Se ve que en los juegos que hacíamos de niños, pues cualquier juego siempre había algún tipo de celebración o rezo. Y mi párroco fue una persona que me marcó mucho. Nuestro párroco en Oporto, en la parroquia, fue párroco 62 años y se murió con 90. Yo he visto una vida siempre de oración, de entrega y de sacrificio. Yo recuerdo que ya en los últimos años yo le decía, pida ayuda, llamamos a alguien que le ayude, y él me decía, tranquilo, tranquilo, yo puedo, y para descansar está la vida eterna. Y siempre me dijo, mátate de trabajo, reza mucho, y confía siempre en la providencia, y nunca te preocupes de nada más, y mucho menos del dinero, porque verás que el Señor nunca te faltará con nada. Y le puedo decir que he visto milagros poniendo en práctica aquello que me enseñó. Recuerdo que con 13 años dije en casa que quería entrar al seminario menor. Aquello fue un bombazo, mi madre no lo aceptó bien, por eso del sentimiento, no digo de posesión, porque mi madre nunca ha sido posesiva, pero bueno, no lo encajó muy bien, y entonces siempre me iba diciendo que dejara para más tarde, que era muy pequeño, que dejara para más tarde. Bueno, pues entonces así lo hice, ¿no? Y entré al seminario con 19 años. Además el seminario estaba a 10 minutos de casa, porque yo soy de Oporto ciudad, entonces estaba cerquita,
y bien, o sea, mis padres contentos que hubiese tomado esta opción de vida. Hay personas que dicen, sobre todo cuando hay una desgracia, era su destino, como si Dios jugara con nosotros y hubiese programado toda nuestra vida, lo que sería muy injusto. Yo no creo en el destino no existe. Sí que hay otra cosa que existe, que es la predestinación. Y ahí es donde yo metería la vocación. Estamos predestinados a algo. Lo primero, a ser hijos de Dios. Por el bautismo recibimos esos regalazos. En propiedad, llamarnos hijos de Dios, ser hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia, que es santa y pecadora, porque somos santos y pecadores, y herederos del cielo. Nuestro destino es el cielo. Y después también predestinados a una vocación concreta, por los dones y carismas que nos ha ofrecido el Señor, pues llamados a un proyecto de vida. Y esto sí que es muy importante, ver cómo apuntamos maneras ya desde niños, para ser ayudados por los adultos, en el proceso de formación, en la adolescencia y la juventud, para que uno se lleve, o sea, para que uno sea conducido a la realización de su propia vocación. Y esto pasa a nivel profesional y como vocación también, ya sea al matrimonio, a la vida consagrada o al sacerdocio. O sea, Dios nos ha dado una serie de dones que nos pueden capacitar para el ejercicio de una vocación en concreto. Es curioso ver cómo el Señor, cuando elige el grupo de los 12, no elige los más capaces, sino que acaba por capacitar a aquellos que Él eligió. Entonces, también a cada uno de nosotros, porque claro, los sacerdotes no es que seamos superdotados, personas que pues intelectualmente pues desbordemos y tal, pero sí que el Señor nos da la gracia especial para ejercitar un ministerio en concreto, un servicio en su iglesia, que es ser otros Cristos en medio del mundo al estilo de Jesús, sirviendo a los demás a través de las acciones sacramentales. Entonces, la vocación, ¿por qué es importante? Porque es la forma de autorrealizarnos, tener un proyecto de vida, saber a lo que el Señor me ha llamado, si es a constituir una familia, si es amar y querer a la mujer y a los hijos, y viceversa, si es entregar mi vida a una congregación religiosa para vivir al estilo del fundador, según el carisma que el Señor le haya inspirado, para el bien común, para toda la Iglesia. Y también en el caso del sacerdocio, pues el Señor nos llama a querer servirlo y amarlo en este ministerio, ¿no? Entonces, la vocación es algo importante, que debemos procurar conocer para ser felices y hacer felices a los demás. Cuando yo entré al seminario con 19 años, el primer año tuve que ser externo, junto con otro compañero, porque la casa estaba llena. Había en el seminario en Oporto 140 alumnos, en el mayor, seminario mayor. La inmensa mayoría de Oporto, y luego había de otras diócesis también, de Braganza, que está al norte, y de Vila-real, que también está en el norte interior. Y para mí fue de las mejores experiencias, ¿no? Primero, que un seminario lo concibo como un mundo en miniatura, donde encontramos de todo, y donde nosotros hacemos parte de ese todo siendo quienes somos, y que nos damos cuenta que el mundo es muy diverso, porque una vez, y sobre todo a estas edades, ¿no? 19, 20 años, ¿qué mundo conocemos? Pues el mundo que está a nuestro alrededor, es un mundo muy limitado. Y cuando vemos compañeros que son distintos en muchos aspectos, porque son ellos también fruto de su cultura o de su ambiente, la cultura es la misma, pero más que nada el ambiente propio de cada uno, pues eso ya encuentras que es una riqueza. Y luego que
el tiempo de seminario, me voy a ceñir al de Oporto porque el de aquí de la diócesis fue mínimo. El tiempo de seminario, somos de una época que aún estábamos usufruyendo de los beneficios del gran seminario de Oporto. Mi tesis doctoral fue sobre la historia del seminario de Oporto, que fue fundada en 1804, que tuvo un rector durante 40 años el mismo y profesor de ese seminario 50, y que instauró, juntamente con el cardenal del momento, que era obispo de la diócesis, instauró un seminario a finales del siglo XIX, principios del XX, pues un seminario que fue modelo para todo el país. De hecho, había muy buenos seminarios en aquella época. Algo que me marcó también mucho y que me despertó siempre mucho interés en el seminario es que, aparte de la formación académica y de la formación espiritual y humana, había una formación cultural. Es decir, el seminario, durante los 5 o 6 años que estábamos en él, porque después del año pastoral, que era el último, era el sexto año, la formación cultural era muy importante. Y dentro del mismo seminario, según las aptitudes de cada uno, pues estaba el equipo de cultura, el equipo de teatro, el equipo de música, o sea, había distintos equipos que durante el año funcionaban, en que cada uno explotaba sus aptitudes propias. Y de hecho, por ejemplo, hablando de la cultura literaria, ha habido en Oporto, ahora es todo distinto, ¿no?, pero en aquellos años, y aún fruto de mi época, pues autores notables, tanto como en poesía como en prosa, o sea, se cultivaba mucho la formación cultural de cada uno. Y eso es algo que se ha perdido. Y nosotros teníamos tiempo para estudiar, pero tiempo también para explotar otras cosas que luego, una vez ordenados sacerdotes, en el ejercicio del ministerio, podría servir para mucho dentro de la parroquia. Yo siempre digo a mis seminaristas que el peor servicio que podremos hacer a la Iglesia del futuro, y a la Iglesia actual también, es ser unos ignorantes. Y eso se ve también en la sociedad. La inmensa mayoría de los problemas de la actualidad pasan por la ignorancia que se está cultivando en la misma sociedad. Cuanto más ignorantes, más fáciles de manejar. Y eso ya lo sabemos porque está experimentado, está escrito en los manuales y experimentado en la vida. Entonces, esto no afecta solo la sociedad civil, esto afecta también mucho a la Iglesia. Y cuando la ignorancia va acompañada de la prepotencia, entonces ya tenemos el caldo hecho, ¿no? En portugués se dice el caldo entornado, vertido ya, porque entonces se echa a perder todo. Y si antes un sacerdote era bien formado, tenía cultura, sabía idiomas y se preparaba bien para el ministerio, hoy con mayor motivo se debería afinar mucho en la formación. Entonces fue el día 27 de enero de 2002. Y fui ordenado por don Juan Antonio, fue la única ordenación sacerdotal de ese día. Vino mi familia, algunos amigos de Portugal, incluso una amiga que acababa de dar a luz hacía un mes, y vino con el bebé en coche, vinieron y dije, estás loca, pero del grupo de jóvenes de la parroquia, porque algo curioso, en el grupo de jóvenes de mi parroquia, yo soy el único sacerdote, pero los demás, la mayoría se casaron entre ellos, que fruto de la convivencia de toda la vida, pues al final pues se casaron, entonces era algo muy interesante. Y cuando voy a Oporto, pues aún nos vemos, ellos cantan en el coro de la parroquia, en una misa determinada, que ahí cada misa tiene su coro, y la verdad que fue una fiesta muy bonita, sencilla, porque así he querido yo también, o sea, hubo la celebración esa íntima para los que vinieron de Portugal, porque claro, siendo de fuera, no conociendo aquí nadie todavía, pues no había motivo no había estado tampoco había estado de pastoral en alguna parroquia aquellos meses, pero la relación con la gente no había sido muy, pues de mucho contacto, ¿no? Entonces, mi primer destino fue Segorbe.
vicerrector del seminario de Segorbe, que funcionaba como hoy, como un colegio, y también capellán de las ermitañas eucarísticas del Padre Celestial, que es un instituto religioso que tenía muy pocos años, y yo puedo presumir de haber sido el primer capellán en Europa de estas hermanas, que ermitañas en Colombia, vivían en ermitas, pero don Juan Antonio las trajo a la diócesis y vivían en el convento de San Martín. Bueno, aquello era un poco un cacao, ellas también se estaban organizando, y era un convento sui generis, ¿no? Porque tendrías 7 hermanas, de las 7 la mayor, que era la superiora, tenía 24 años, entonces era una cosa muy original y muy nueva, y bueno, también luego aquello duró en Segorbe lo que duró, pero eso es otra historia. Y además era vicario de la parroquia de San Pedro, de Segorbe, y también conciliario de la cofradía de la Verónica que se había fundado ese año, la cofradía de Semana Santa. Profesor del seminario de Segorbe también, y ahí permanecí en Segorbe durante 1 año y 8 meses. Ese fue mi primer destino, ese fue mi primer amor. Arrepentirme como tal de haber abrazado el sacerdocio, hasta la fecha no me ha pasado. Ahora que ha habido momentos menos agradables que otros, desde luego. Yo un día le escuché al señor obispo decir una cosa, a don Casimiro, que es una gran verdad. En esta vida que hemos abrazado, siempre nos quedamos con lo mejor y con lo peor de la gente. Y eso es algo muy importante. Y otra cosa que yo he aprendido de mi párroco, y que lo intento recordar muchas veces y ponerlo por obra, es que si de verdad uno quiere ser feliz, no le queda otra que saber morir. Y cuando él me lo explicó, en aquel momento que era muy jovencito, aún no había entrado al seminario, yo no lo entendí para nada. Y pasados los años empecé a entenderle perfectamente. Si yo de verdad quiero ser feliz, y que los que estén a mi alrededor sean felices, yo debo aprender a morir para mí mismo, para vivir solamente para ellos. Y en la medida que yo más sé morir para mí mismo, para que ellos vivan, más feliz soy. Y esto que parece muy utópico lo que se dice, cuando de verdad se pone como un objetivo en la vida y se intenta poner en práctica, es una gran verdad. Y como fruto de esa experiencia de la muerte de uno mismo, entonces pasamos a sentirnos felices. Y esto es lo mismo que le digo a los novios. Cuanto más sepas morir por el otro, más feliz será. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la relación del matrimonio, lo que no vale es que muera siempre el mismo para que viva el otro. Así no funciona. Funciona en la medida en que uno se da cuenta que estás muriendo por mí y yo mañana voy a morir por ti. Y es verdad, en la muerte es donde está la verdadera felicidad. Es verdad, es así. Nosotros no seguimos una idea, seguimos una persona. Entonces es verdad que la oración es fundamental en nuestra vida. A través del contacto con la palabra de Jesús vamos entrando en mayor intimidad con Él. Y la vida del sacerdote acaba por ser una identificación con Él mismo, con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados. El sacerdote tiene claro, por su formación, que estamos llamados a configurar nuestra vida con la vida del Maestro, a pensar como Él, a hablar como Él, a sentir como Él, a oír, a escuchar como Él. Cuando no hacemos lo que toca, pues empezamos a ver que hay aspectos de nuestra vida pues que no terminan de afinar por lo que sea, y que eso nos puede llevar a apartarnos de esa relación con el Señor. Un gran teólogo, José Antonio Sayés, decía: los curas hemos dejado de hacer lo que toca y Dios nuestro Señor solo nos castiga con reuniones. ¿No? Efectivamente, si no hay un trato con Él, las cosas no van bien. Por eso, desde que empezó la pandemia, yo instituí en la parroquia la misa de las 8 de la mañana, y no me la quito por nada y la celebro yo, porque no hay nada mejor que empezar el día con el Señor. Sentados a su mesa, escuchando su palabra, después de haber reconocido nuestro pecado, que Él nos haya perdonado,
alimentarnos con la Eucaristía y pedirle fuerza para un nuevo día que empieza. Hay días que se hace con más gana, hay días que se hace con desgana, hay días que se hace muy a gusto, porque cada día es un día distinto, pero desde luego nos sentimos acompañados. Y eso es lo importante. Yo me siento acompañado por el Señor, y eso es lo que sostiene mi vida. Primero les preguntaría si están pensando qué hacer con su vida, porque en el contacto con los jóvenes creo que las preguntas que nosotros nos hacíamos de pequeños, no sé, ellos se la plantearán. Lo que pasa es que nosotros solíamos hacer por los 14, 15 años, y a veces veo a algunos de 40 por ahí que aún están pensando qué hacer con su vida. Y no se dan cuenta que el tiempo pasa muy rápido. A los jóvenes no engañarles, no decirles, haz todo lo que te da la gana, porque vas a ser feliz. No es verdad, no es verdad. Por estos caminos donde estamos ahora mismo, alguna vez veo a los jóvenes fumando sus porros, y alguna vez le he dicho a un padre, mira un poquito a tu hijo, hazle caso, yo he visto esto, y me contestó, tranquilo que todos lo hemos hecho. Yo le dije, todos no, yo no hice, yo no lo hice. Igual habré hecho otras cosas, pero no esas. Y entonces, no hay que engañarles, a decir, tú haz lo que quieras, que vas a ser feliz. No, tú haz las cosas bien, y entonces serás feliz. Y si no las haces bien, entonces vas a sufrir. Porque la consecuencia de los malos actos se ven todos los días. Hay una relación de causa y efecto. Pero claro, esto hay que hablarlo, hay que decirlo. Hay que predicar el bien, diciendo, si vas por aquí, vas seguro. Y eso no significa que la persona se tenga que frustrar en su modo de vida. Porque la elección libre es lo más importante. Es decir, no porque yo te diga, debes hacer esto, lo tienes que hacer. Yo cuando dirijo espiritualmente a alguien, jamás he tenido la tentación de decirle, haz esto. Sino, a veces digo, mira, yo creo que a lo mejor, si actuares de este modo o de aquel, no te iría mal. Pero tú piénsatelo. Plantea el tema. Rézalo, y luego a la conclusión que llegues, tira para adelante. Lo importante es esto, que nuestros jóvenes decidan por ellos, pero cuando tienen delante, en el mismo plan de igualdad, el conocimiento del bien y del mal. No lo que les digan, sino que, por eso la propuesta cristiana es importantísima. Propuestas de la sociedad que pueda conducir los jóvenes a la infelicidad, tenemos a mansalva. Están ahí servidas. Droga a discreción, sexo a discreción, internet a discreción, lo que queráis. Pero aparte de eso, que está ahí, siempre ha estado, el peligro, pues tenemos que proponerles un camino de conocimiento del bien, cómo hacer las cosas según Jesús. Por eso es tan importante el conocimiento de Jesús. Nadie puede dar aquello que no tiene, nadie puede predicar al Señor si no lo conoce, porque si no se estará predicando a sí mismo. Y cuando uno se predica a sí mismo, es un fastidio, porque no tenemos nada de bueno para dar a los demás, si no es ayudados por el Señor. Y en ese sentido, yo creo que a nuestros jóvenes es importante predicarles con la verdad, decirles la verdad, y luego que sean ellos a pensar. Pero esto de pensar es algo que no se estila, ni siquiera en los adultos. Los adultos se sientan delante de una caja tonta y tragan todo aquello que les dan. Luego se quejan que por las horas delante de la caja tonta las piernas ya no van, y que luego están deprimidos, pero para eso también hay solución. La sociedad les da la pastillita, y si se deprime demasiado, hasta les pueden dar otras cosas. Pero no les conduce a la felicidad, todo lo contrario. Y lo importante es eso. Yo creo que la Iglesia tiene un papel fundamental, vamos a tener mucho trabajo. Yo me doy cuenta, este año he dedicado mucho más tiempo a la parroquia, y me doy tiempo que es fundamental el escuchar a las personas. Siempre lo he tenido claro, pero ahora como lo hago más,
me doy cuenta de la importancia. La gente necesita abrir su mochila, ir descargando las piedras que lleva dentro. Y cuando va por la vida más leve, entonces las cosas van mejores. Y eso pasa con los adultos y también pasa con los jóvenes. Un día he visto un sacerdote muy desanimado, ¿no? Porque me decía, ya muy mayor, me decía, es que por donde he pasado, no, me decía él, es que nunca he visto frutos por donde he pasado, ¿dónde he estado? Nunca he visto frutos. Y yo le contesté, ¿tú has mirado las parroquias ahora mismo, las parroquias por donde has estado? ¿Tú te has detenido a ver lo bien que funcionan las parroquias ahora? Y él me decía, sí, con estos curas que han venido después. Y yo le dije, no te equivoques, es fruto de lo que has sembrado. Lo que pasa es que nuestra sociedad está muy acostumbrada, porque así también nos han criado, ¿no?, a querer ver frutos inmediatos. Pero esos son fugaces, son pasajeros. Los que de verdad duran son aquellas siembras pacientes, cariñosas, caridosas, de preocuparte y enterarte y interesarte por el otro. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cogemos el Evangelio y el Señor no hace otra cosa que hacerse el encontradizo con las personas e interesarse por ellas, y así conducirlas a su corazón. No hay más. Todo lo demás, de planes de pastoral, de reuniones, que hacemos reuniones para todo, es una pérdida de tiempo. Yo estoy cansado de tanta reunión. Incluso a veces vamos a algunas para que nos tomen el pelo, entonces lo mejor sería no ir, ¿no? Lo importante son las personas. Para el Señor lo importante eran las personas. Aquel que muere en la cruz, muere por cada persona. Por lo tanto, yo creo que solo tenemos que dedicarnos a tratar con las personas, nada más. Pues el balance es muy positivo, porque aprendemos a vivir la vida de los demás. Que eso también tiene su peligro, cuando nos dejamos tomar demasiado por los problemas de las personas. Es decir, en esto tenemos que funcionar un poco como psicólogo, que no somos psicólogos. Hay gente que dice, es que un cura es como un psicólogo. No, el cura tiene la gracia del Señor, que pasa a través de él para llegar a las almas, que es una fuerza interior que el Señor da para capacitar a la persona para ir bien por la vida. Eso es mucho más que cualquier psicólogo. Y de psiquiatra ya no digo nada. Hay mucha gente que habla conmigo que yo derivo para el psicólogo de mi confianza, igual que derivo a veces para el psiquiatra de mi confianza, porque sí que a veces hay que dar un soporte a determinadas personas y que no es tema mío o estrictamente mío. Pero en el contacto con las personas y con sus problemas es cuando uno se da cuenta de verdad que esta vocación es algo extraordinariamente bello, porque vemos cómo la vida se puede transformar con el Señor. Yo, entre los cargos que tengo en la diócesis, de los que vivo con mayor intensidad e ilusión, es precisamente el movimiento de cursillos de cristiandad. De ver cómo en 3 días, en un encuentro, el Señor puede transformar una vida. Y eso no se puede hacer a través de una charla o de una conversación que yo tenga con alguien. Eso solo lo puede hacer Dios. Y en ese encuentro que las personas tienen en 3 días, con Dios, consigo mismas y con los demás, es algo que puede de verdad transformar una vida y transformarla para mejor. El tratar con las personas, ayudarles a descubrir su dignidad, que son sujetos de derechos, que Dios les quiere, que ama, independientemente de lo que sean o como lleven su vida, es lo más grande que puede vivir un sacerdote, dar sentido a la vida de las personas. Tengo agendas desde 1980 y las guardo todas hasta hoy como diarios, porque apunto todo lo que hago durante el día. Y a veces de broma digo a los compañeros, cuando queráis hacer el proceso de beatificación o de canonización, pediréis a mi familia las agendas
para saber a lo que me he dedicado. Y todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Ser recordados, sí, siempre somos recordados por aquellos que nos han conocido. Una vez que esos se van, pues el recuerdo ahí queda. Hay personas en la vida que me han marcado mucho. Y a veces pienso, cuando se mueran, ¿qué diré en su entierro? Y lo tengo estudiado. Y lo único que diré es que no voy a decir nada sobre todo lo bueno que he vivido con esta persona, porque no quiero quitar el gusto de que sea Dios a decírselo a la cara, en el momento que esta persona se encuentre con el Señor cara a cara. Que sea el Señor a decirle, ven a mí, siervo fiel, ven a mí porque me has conocido y has querido vivir de mí. Y eso es lo importante. ¿Cómo quiero ser recordado? Como un amigo de Jesús, servidor de las almas. Con eso, más que pagado.